Hola, muy buenas. Sean bienvenidos a 5 infamias conjuntas de Estados Unidos y Rusia, de El Mapa de Sebas, de mis canales favoritos. Lástima que es peruano. No, mentira. Amo este tipo. Crímenes de Estados Unidos, algunos me dicen comunista, progre o zurdo. Cuando hablo de los crímenes de Rusia, me dicen pro-OTAN o la En el volumen bajo, así que otra cal. vez. Cuando hablo de los crímenes de Estados Unidos, algunos me dicen comunista, progre o zurdo. Cuando hablo de los crímenes de Rusia, me dicen pro-OTAN o lacayo del Imperio Yankee. Desde el día más normal en Twitter. No puedes tener opinión propia porque o eres un extremo o eres el otro. No me hagan caer en una crisis de identidad, por favor. Me Mentira. pasa. Saben que me gusta bromear con esto y sé que recibir hate es gaje del oficio. Por lo que para recibir el hate conjunto de prorrusos y proestadounidenses en este video, hablaré sobre 5 infamias que cometieron en conjunto ambas potencias rivales. Un genio. Sabe que si te tiran miel a los prorrusos tropicales, pues eso es dinero, eso es plata. Pero si te tiran mierda los pro yankees, eso también es plata. Pero si te tiran mierda los dos al mismo tiempo, es plata, gente. Ese tipo le sabe el capitalismo. ¿Te interesa? Dale. Pues Entonces claro que quédate sí. hasta el final del video. La división de Corea. ¿Empezamos La bien o primera de mal? esta lista es en definitiva la infamia más representativa que cometieron la URSS, estado predecesor de Rusia y Estados Unidos, y está relacionada al inicio de la Guerra Fría. Como sabrás, la península de Corea fue uno de los escenarios más representativos de este episodio y significó la división de un pueblo milenario por puros motivos ideológicos y políticos. Los coreanos pueden jactarse de tener una larga historia y una identidad particular, pues su idioma es único en su especie al ser una lengua aislada que no se relaciona con ninguna otra en el mundo. Asimismo, los norcoreanos y surcoreanos formaron parte de un solo país desde el periodo de Silla unificada, es decir, desde el 668 después de Cristo. 1277 años después, fueron divididos arbitrariamente por las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las cuales establecieron las bases de una rivalidad que se vive hasta nuestros días. El La Corea buena versus la Corea K-popera. paralelo 38 significó la división entre el norte comunista y el sur capitalista, lo cual conllevó a una cruenta guerra fratricida patrocinada por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Resultado, entre 2 y 3 millones de coreanos muertos entre ambos bandos y el establecimiento de una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho a lo largo del paralelo 38, Irónicamente es la más militarizada del mundo. lo cual separó cientos de miles de familias hacia una rivalidad que permanece vigente, pues ambos países nunca firmaron oficialmente la paz. Y de hecho, las tensiones siguen vigentes. Me Buen trabajo. encantaría que firmen la paz algún día. La masacre de Katyn fue un asesinato en masa de oficiales del ejército, policías, intelectuales y otros civiles polacos. Aproximadamente 22.000 personas fueron ejecutadas por la policía secreta soviética entre abril y mayo de 1940 en el bosque de Katyn, cerca de la ciudad de Smolensk. Esto ocurrió durante la ocupación soviética de la zona más oriental de Polonia. El objetivo de este crimen era eliminar a la oposición polaca que protestaba ante la ocupación soviética. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en este tema? Resulta quiero que se saber. han presentado evidencias de que la administración del entonces presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ayudó a ocultar la autoría soviética de la masacre de Katyn. En una primera instancia, este crimen fue adjudicado a Alemania, supuestamente cometido en 1941 y no en la fecha certera. Como bien sabrás, los nazis eran los enemigos en común tanto de los soviéticos como de los estadounidenses. Estos últimos ya conocían sobre la autoría del crimen debido a que un grupo de prisioneros de guerra estadounidense fue llevado a la zona del crimen en 1941, es decir, cuando Alemania ya había ocupado el territorio. Aquí pudieron corroborar el estado de descomposición de los cadáveres, lo que sugería que las muertes ocurrieron con anterioridad a agosto de 1941, que fue cuando la zona recién fue ocupada por los nazis. A pesar de que esta información llegó al gobierno, prefirieron callar y apoyar la mentira soviética para evitar roces políticos. Lo cual Básicamente, hey, cometieron un crimen de guerra, pero hay que callarnos, porque son nuestros aliados en el fondo. los convierte en cómplices de la masacre. Sí, claro que sí. Devastación de Son muy Japón. bien conocidos los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki,
el único ataque nuclear de toda la historia de la humanidad, el cual fue perpetrado por Estados Unidos a un país que de por sí ya estaba derrotado. Si bien el imperio japonés fue una potencia igual o más infame, creo yo que nada justifica Me encanta cómo Japón tiene colita y orejitas bien Ubu mientras carga una cara de psicópata en potencia y una espada. el asesinato de más de 200.000 personas. Pero más allá de esto, las consecuencias sanitarias que causó este ataque castigaron a la población civil japonesa por generaciones debido a los efectos de la radiación. Y a pesar de este brutal ataque, esto no generó la rendición inmediata de Japón, sino que para ello se necesitó también de la intervención soviética, quien venía victoriosa de Europa tras vencer a la Alemania nazi. En un afán revanchista para recuperar los territorios de la isla de Sajalín y las islas Kuriles arrebatadas por los nipones tras la guerra de 1905, la URSS emprende una invasión del norte de Japón, que comienza el 8 de agosto de 1945, 2 días después del primer bombardeo atómico. Este se extendió hasta los primeros días de septiembre de 1945, que fue cuando Japón recién ofrece la rendición incondicional. Esto podría ser interpretado como una infamia, desde el punto de vista en que los que sufrieron las consecuencias del tremendo diluvio fueron los ciudadanos nipones de a pie, pues ambos ataques masivos, casi consecutivos, fueron en las grandes ciudades en donde habitaban civiles. La guerra civil en Siria es un conflicto que comenzó en el 2011, pero que aún sigue vigente y que ha involucrado a diversas facciones que luchan por el poder. Potencias extranjeras no se han hecho ajenas a este conflicto, y justamente las dos más grandes que intervinieron fueron Estados Unidos y Rusia. Tengo entendido que Siria ahorita mismo sigue prendido en candela y como ya lleva bastantes años así, ya a nadie le importa. Es decir, mucha gente ignora que Siria está prendido en candela. Es más, ¿cuántos aquí se acuerdan de que los talibanes tomaron Afganistán? El primero de ellos apoyando a los rebeldes sirios y el segundo al gobierno de Al-Assad. Es decir, Rusia y Estados Unidos tienen objetivos contrapuestos en el país, por lo que no han dudado en usarlo como un tablero de ajedrez para recordar los viejos tiempos de la Guerra Fría. Más allá de enfocarnos en las metas políticas, militares y económicas de ambas potencias, sería bueno que evaluemos el daño que su jueguito le causó a la población civil. Estas intervenciones han contribuido a prolongar y a escalar el conflicto, aumentando el número de víctimas, desplazados y refugiados. Asimismo, han dificultado la búsqueda de una situación política negociada que ponga fin a la guerra y que permita una transición pacífica en Siria. Esto se ve plasmado en que el país va más de 12 años en guerra, en los que la población civil ha sido la más afectada. 12 años. ¡Ey! Y le faltó decir un detalle muy importante, que esto es caldo de cultivo para grupos radicales. Y la destrucción de Ucrania. ¡Ay, qué bien! Uno reciente. Espérate, pero si dice Estados Unidos... Estados Unidos y Rusia. Yo creí que solo decía URSS, porque si es solo URSS no debería estar esto en el top, pero si es URSS, bueno, si es Rusia, entonces cuenta. Para cerrar esta lista, no podíamos dejar de lado el conflicto más vigente y sonado de nuestros días, la guerra en Ucrania. Y aunque los prorrusos me tilden de pro-yankee cada vez que hablo de este episodio, también he resaltado el papel de Estados Unidos, y el discurso condenando a Rusia guarda la hipocresía característica del tío Sam. Si bien los rusos son los que han invadido el país y los que están destruyendo ciudades y causando muertes con sus tanques y aviones, esto se pudo haber evitado si Estados No, Sebas, lo que pasa es que había nazis. Sí, había nazis. Y como había nazis, había que desnazificar Ucrania. Unidos no presionaba y abogaba por una Ucrania neutral. Evidentemente Washington era consciente de este escenario, pero siguió con las amenazas de la expansión de la OTAN, que terminaron provocando a Rusia. Asimismo, de querer Estados Unidos que acabe la guerra de una vez en favor de Ucrania, podría hacerlo si enviase el armamento necesario, pero lo hace por partes, pues le conviene que se convierta en una guerra de desgaste, a mi parecer, para seguir generando deuda en el país. Eso es algo que yo he visto que mucha gente ha criticado, que es si Estados Unidos, la OTAN quisiera que la guerra ruso-ucraniana acabase ya le hubiera enviado el armamento correcto. Por allá he visto unas excusas que daban, que creo que era para el tema de presupuesto, se tiene que aprobar, que es para evitar que el armamento caiga en manos equivocadas, que se le dé mal uso, que caiga en manos rusas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pura mierda, eso es pura paja. Básicamente están dándole el suficiente armamento a Ucrania para que se pueda defender, pero no el suficiente armamento para que puedan hacer un ataque efectivo por el cual puedan acabar de una vez por todas esta estúpida guerra. Pero bueno,
A la final, gringos siendo gringos. Y rusos siendo rusos. Pero ahora, voy a romper una pequeña lanza en favor de Ucrania de algo que dice acá, que, bueno, no sé si en favor de Ucrania o en favor de los gringos. Ahí ven ustedes. Dijo, la OTAN quiere meter a Ucrania en dicha agrupación, la OTAN. Eso es una obviedad. Y todos sabemos los beneficios que le vendría a la OTAN, no a Ucrania. A la OTAN, métese, valga la redundancia, a la OTAN. Pero, aunque Rusia quiera que Ucrania se mantenga neutral, sabemos que en el fondo Rusia no quiere eso. Quiere que Ucrania se convierta en otro estado satélite como lo es Bielorrusia. Por algo, tenían un gobierno afines al gobierno ruso, pero cuando ocurrió lo del Euromaidán, esas protestas, terminó Ucrania separándose de lo que es Rusia, pero prefirieron mirar más occidente, pues de, hey, parece buena idea ser parte de la Unión Europea, porque tengo entendido que Ucrania quería primero ser parte de la Unión Europea. Y cuando Ucrania les arrebató Crimea, diga lo que diga, se los arrebataron. Sí, no, pero que en Crimea hay muchos rusos étnicos. Sí, lo sé, lo otro, aquello. Pero se lo arrebataron, o sea, fue eso, arrebato. Tal vez Rusia tenga razón y que Crimea le pertenece a ellos, pero igual se los arrancaron. Una obviedad. Podrías darle la razón a Rusia ahí de, eso es mío, te lo quito. Aunque yo te lo di previamente, te lo di hace varias décadas y pactamos que iba a ser tuyo, pero bueno. Se esperaba a Rusia que luego de quitarle un estado a Ucrania, Ucrania siendo inferior a la Rusia en armamento y en poder militar en ese entonces, no iba, no sé, buscarse aliados que le pudiesen defender en caso de que le quisieras hacer lo mismo, como lo que ya les estaba haciendo previamente, porque antes, hay gente que se le olvida que antes de la guerra ruso-ucraniana estaba la guerra en Ucrania, en la sección del Donetsk y Lugansk, que casualmente después de los eventos de Crimea y de Ucrania queriendo meterse en la OTAN y todo eso, surgieron grupos separatistas queriendo separar la región del Donetsk y Lugansk. Grupos separatistas prorrusos que quieren anexarse a Rusia. Y como ya saben, no hace mucho, creo que fue hace un año, Rusia declaró formalmente esas regiones como parte de Rusia y no de Ucrania. Es decir, ahora esos sitios son míos. Pero ojo, no quiero que se meta en la OTAN. No más que haciendo todo eso, pues estás empujándola hacia la OTAN. ¡Hueones! Pero bueno. Después de todo, la deuda es la mejor manera de subyugar a las naciones y Estados Tampoco te me hagas el inocente, Estados Unidos. Todos sabemos que esa es tu verdadera intención con Ucrania también. Ahogarlos en deudas. Para que se vuelvan tus perras. Unidos es consciente de esto. En fin, estos han sido las 5 infamias conjuntas entre Rusia y Estados Unidos. Yeah. Si eres observador, te darás cuenta de que el propósito de este video es recalcar que en geopolítica no existen ni buenos ni malos, y que como ciudadanos de a pie no vale la pena ponerse del lado de ningún bando, ya que las potencias solo buscan sus propios intereses. Sí, Sebas, pero tienes que recordar que hay gente que basa su personalidad en elegir un bando. Una vez vi en Twitter a alguien decir que se acerca a la Tercera Guerra Mundial, según expertos, no sé de cuál es, pero bueno, que se acerca a la Tercera Guerra Mundial y dijo cuáles iban a ser los bandos. Iba a estar el bando de Rusia y todos sus allegados y el bando de Estados Unidos y todos sus allegados, que ese iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y dice, ¿de qué lado estás vos? Yo del lado ruso. Yo le comento, brother, primero, brother, tú no vives en esos países y aunque vivieras en esos países, no te conviene una guerra de ni un lado ni del otro. No de ninguno de los dos bandos conviene. Una guerra entre ambos sería la destrucción del mundo actual que tenemos y te joderías vos también. Tu rancho del tercer mundo donde vives ahorita, también te vas a joder. Independientemente del bando que elijas. Así que déjalo idiota y sal a tocar el pasto. ¿Qué otra infamia conjunta conoces entre No fueron mis palabras exactas en ese momento, pero es que Twitter solo permite 120 caracteres. Estados Unidos y Rusia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en... Pues eso, gente, les recomiendo el canal del mapa de Seba. Es la verga. Ahora sí, chao gente.